Tenemos la comunicación, el enlace en este momento con el periodista Alfonso Zárate. El maestro Zárate escribe todos los jueves en el diario El Universal. Su columna Los usos del poder. También es al mismo tiempo presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma especializada en estrategia de comunicación política, y colabora con este espacio de Grupo Fórmula. Maestro Zárate, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Pepe. A tus órdenes. Pues me gustaría, gracias, nos gustaría a todos escuchar tu análisis de esto que para muchos es una provocación presidencial hacia el líder de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando nuestro presidente amenaza con no ir a la cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua de esta invitación, argumentando que son gobiernos que no respetan la democracia. ¿Qué busca el presidente? Te pregunto de paso, ¿qué busca el presidente? Además del daño que puede causar a la relación entre México y Estados Unidos, porque eso es obvio, lo dejó ver Miguel Ruiz Cabañas hace un momento, ¿qué está buscando? ¿Un liderazgo en América Latina para retomar y encauzar los ideales del Foro de Sao Paulo? ¿Por dónde va México? ¿En busca de un liderazgo de izquierda frente al imperio capitalista de Washington? Yo creo, Pepe, que lo primero que habría que decir es que esta relación de México con Estados Unidos ha sido una relación de tensión, de conflicto, y que anchas franjas de mexicanos tienen un sentimiento extraño, contradictorio, por un lado de admiración y por el otro de coraje hacia nuestros vecinos del norte. De admiración que se expresa en esa decisión que hemos tenido de copiar muchas de sus instituciones democráticas, inclusive el nombre de México. Nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Y también es una relación de enojo que se explica por las guerras de agresión que llevaron a la pérdida de la mitad y un poco más de nuestro territorio. Y en el caso de López Obrador, creo que vale la pena también recordar que como candidato publicó un libro que se titula Oye Trump, que expresaba una actitud digna en la defensa de los trabajadores migratorios. Y sin embargo, ya como presidente, debió callar ante el tratamiento grosero de Donald Trump respecto a los migrantes mexicanos y aceptó convertir a la Guardia Nacional en una especie de border patrol que intenta contener el flujo de los migrantes desde la frontera sur. Hace unas semanas, el propio Trump reconoció su sorpresa ante la manera tan fácil en que el representante de México, Marcelo Ebrard, se dobló ante sus amenazas. Textualmente dijo: nunca había visto a nadie doblarse así. Pero ni siquiera esas burlas cambiaron la actitud de Andrés Manuel, que sigue siendo un amigo de Trump y sigue diciendo que Trump le simpatiza. Sin embargo, hay un nuevo cambio con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. López Obrador ha decidido asumir una actitud retadora. En esa postura, Pepe, se inscribe la relación con Cuba, una relación que ignora que este régimen estableció un sistema autoritario que cancela los derechos humanos, que mantiene a su pueblo en cautiverio, mientras los cuadros dirigentes gozan de todos los privilegios. Y aquí en México, la 4T pretende replicar varias de las fórmulas del régimen castrista. Como ocurre en Cuba, el gobierno impone el uso de los medios gubernamentales, principalmente la mañanera, para adoctrinar al pueblo, al tiempo que intenta reproducir las estructuras de control como los llamados comités de defensa de la revolución y aquí llamados comités de defensa de la 4T. La política, por otro lado, de abrazos, no balazos hacia los criminales, la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, entre otras señales, generan preocupaciones en nuestros vecinos. Pero hay algo más grave en lo que México imita a Cuba, que es la entrega de demasiado poder a los militares. El gobierno cubano no se mantendría en el poder sin el apoyo de sus Fuerzas Armadas. Y bajo López Obrador, los militares, a quienes, por cierto, como candidato prometió regresar a sus cuarteles, han sido beneficiados con mucho poder y con muchos ingresos.
Y a propósito de militares, me parece que una pregunta se impone. ¿A qué fueron a Cuba los titulares de la Defensa y de Marina? ¿Y cuándo conoceremos los contenidos de esa otra agenda, la agenda secreta del viaje? Así que, para concluir, Pepe, creo que para irritar al gobierno de Biden, Andrés Manuel se alinea con los peores. En un intento por construirse la imagen de estadista y líder de una izquierda rancia y profundamente antidemocrática, insiste en que a la cumbre de las Américas asistan los gobernantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, países en donde sabemos se atropellan los derechos humanos. Y no solo eso, sino que además advierte que no irá a la cumbre si estos no son convocados. Y no es todo. Hay que subrayar la importación de los médicos cubanos, dice el presidente, más de 500, y yo digo, bueno, pues más de 500 pueden ser 1,000 o varios miles, cuyo papel en las zonas más empobrecidas de siembra de enervantes y contradicción guerrillera en el estado de Guerrero causan preocupación en algunos círculos de inteligencia de los Estados Unidos. Así que creo que el gobierno de Andrés Manuel ofende a legisladores y a gobernadores norteamericanos, se ha negado a condenar la invasión rusa a Ucrania y se alinea con los gobiernos autoritarios. Es un ejercicio, me parece, de imprudencia. Y la pregunta que me hago al final de cuentas es, ¿qué necesidad de jalarle los bigotes al tigre? Muchas gracias. Gracias, Alfonso Zárate, maestro Zárate, por tu colaboración cada jueves. Siempre un gusto, Pepe. Un abrazo. El gusto y el privilegio es nuestro. Un abrazo muy fuerte. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas.